viernes pasado ya conversábamos con el concejal Carlos Quiroga del Frente de Todos sobre el silencio del intendente Héctor Gay, luego de la llegada de la segunda ola a Bahía Blanca, y ese mismo día por la tarde el intendente rompió el silencio con un deslucido hilo en Twitter en el que se excusaba de tomar medidas y lo dejaba en manos del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Al día siguiente, sábado, el Frente de Todos de Bahía Blanca emitió un comunicado que lleva por título Alerta por la situación sanitaria de Bahía Blanca, en el que le exigen a Héctor Gay, le dicen concretamente que es necesario y urgente, conforme al pedido unánime de los directores de nuestros hospitales y sectores del sistema de salud, que el intendente Héctor Gay tome también las riendas de su distrito y sin mediar especulaciones, acompañe con decisión y gestión a la ciudadanía en este difícil momento. Así que ahora, para conversar al respecto de esta crisis sanitaria y política que atraviesa Bahía Blanca, estamos en conversación con la presidenta del bloque del Frente de Todos, Gisela Gigliani. Gisela, buenas tardes. Juan Ignacio te saluda desde Laura en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. El viernes pasado llegamos a una ocupación del 100% en las unidades de terapia intensiva. En este momento estamos un poquitito mejor, uno podría decir, todo lo bien que se está con la ocupación tan alta. Y recién después de que se conoció este dato de la ocupación plena de la SUTI COVID, se expresó Gay en Twitter. Yo te quería preguntar si leíste el mensaje, me imagino que sí, y qué balance hicieron desde el Frente de Todos sobre ese comunicado, esa comunicación que le hizo a la ciudadanía. Nosotros venimos siguiendo con mucha atención la evolución del aumento de casos. Nos basamos mirando uno de los indicadores que es una tasa, es los casos activos cada 100.000 personas. Si contamos, para no irnos tan atrás en el tiempo, el 13 de abril estaba en 500 y algo, el 14 600 y pico, y así fuimos siguiendo hasta ayer que habíamos llegado a 855. Entonces vemos la velocidad, la rapidez de contagio y de aumento después de los casos positivos. Por lo tanto, no solamente evaluábamos eso, habíamos tenido ya una situación de tensión compleja en términos de ocupación de cama de terapia, luego tuvimos el total de camas ocupadas. También quiero decir que quede una o dos camas desocupadas es una situación de tensión, porque nosotros sabemos que hay otras patologías que pueden estar vinculadas a accidentes o inclusive cardiovasculares, etcétera, que por ahí, o una cirugía de urgencia que necesiten utilizar el recurso terapia. Por lo tanto siempre se pretende tener un poco más de margen, que es lo que no estamos teniendo. Estamos teniendo o 100% o 97, 98, 95, lo cual es muy preocupante. Y también lo que opinaron directores de hospitales, trabajadores y trabajadoras, agremiaciones médicas, del sindicalismo, sociedades científicas, en los cuales se pedía que se tomen algunas determinaciones. Y estas propuestas inclusive son hechas en las reuniones que se realizan en el Comité de Contingencia los días miércoles y le son transmitidas al secretario de Salud, que se supone luego transmitirá y hablará hacia el resto, el intendente y el resto del Ejecutivo Municipal. Y la realidad es que la respuesta es nula, siempre esperando a que provincia diga o decida. Y hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo local, porque si no es como raro pensar una figura de un intendente o una intendenta que no pueda tomar determinaciones sobre su propia ciudad, de acuerdo a indicadores de riesgo, con las particularidades que tiene cada territorio, conociendo, digamos, dónde son los lugares de mayor afectación o no. Entonces, por eso nosotros planteábamos que hay una lentitud. O sea, ni siquiera creo que es lentitud, la verdad que hay una no toma de decisiones en un momento crucial de la pandemia en la ciudad. Sí, y que se contrapone con lo que fue la primera ola en el sentido contrapuesto, ¿no? Vos recordarás que cuando nos pasaron la segunda vez a fase 3, Gay hablaba de hacer una fase 3 ampliada, de hecho se impulsó la apertura de actividades por fuera del sistema de fase, es decir, Gay ha tomado ese rol de intendente y de decir, bueno, en mi distrito esto se puede, esto no se puede, aún en violación de una ley. En este caso lo que ustedes le piden estaría dentro del marco del sistema de fases que
propone provincia? ¿Sería un retroceso de fase? ¿Ustedes concretamente lo que piden es un retroceso de fase o cuál sería la propuesta del Frente de Todos, Gisela? Lo que estamos planteando que claramente cuando hay un aumento de la circulación, y lo estamos viendo en el número que se va generando cada vez mayor y que vamos a estar peor si esto no se frena, que haya una disminución de la circulación. Disminuir la circulación tiene que ver con alguna restricción. Bueno, evaluar en conjunto con la provincia puede ser un retroceso de fase, puede ser ajustar cosas. A ver, hay cosas que en la ciudad no se han hecho. El espacio público no se controla. No. La verdad que no vemos a nadie controlando. Uno no puede apelar solamente y dormir tranquilo porque dice usen barbijo y mantengan el distanciamiento. Claro. Tiene que haber también una actitud activa en los espacios públicos, porque bueno, es muy largo esto de la pandemia, la gente está cansada, hay personas que les cuesta dimensionar realmente los riesgos. Sí. Entonces, bueno, hay que trabajarlo, digamos, sin descanso ese tema. Otro tema sería poder controlar la nocturnidad, vinculado al consumo de alcohol, que trae un alto grado de siniestralidad. Cualquier accidente de alguna moto, bicicleta o vehículo de 4 ruedas, sabemos que utiliza recursos hospitalarios, generalmente de mayor complejidad, que podrían estar abocados al COVID. Digo, nosotros nos cansamos de escuchar que ha habido choques o algún inconveniente con conductores alcoholizados. Sí. Eso, la realidad que esto el municipio lo puede hacer. Claro. Puede también complejizar un poquito más a las unidades de cuidados mínimos, esas camas que a veces el hospital, antes de enviar a su casa a una persona que ya sabe que le van a dar el alta, igual necesita 2 o 3 días de otro tipo de control, y lo podría hacer allí, liberando un poco las camas de clínica médica. O sea, la propuesta sería mandarlas a las UMPA para que terminen el aislamiento una vez que tendrían el alta hospitalaria, pero no el alta epidemiológica, uno podría decir. Claro, o por ahí que le falta 24 o 48 horas, entonces allí le pueden poner una bigotera si es necesario, controlar la presión, la saturación del oxígeno. Digo, no es menor, por supuesto esto no es para terapia, pero bueno, no es menor también descongestionar los espacios de clínica médica, ¿no? Porque también el personal es el mismo, el personal no lo podemos ampliar, tiene un límite y una capacidad operativa y se agota y se estresa, y esto es algo que viene de largo. O también, como propusimos nosotros, mediante un proyecto que pensamos tratar en la sesión de este jueves, por lo menos es nuestra intención, de liberar el estacionamiento medido y pago para que aquellas personas que pueden utilizar un transporte propio y no utilizar el transporte público, para que quede así reservado para trabajadores y trabajadoras esenciales. Digo, hay un montón de cosas y seguramente habrá muchísimas más que podemos ir pensando para la ciudad. Y luego, bueno, se verá la cuestión sanitaria específica, el tema de las fases, refiriéndome a las fases, trabajándolo con provincia, pero no puede ser que no se pueda tomar ninguna determinación, porque después pasa lo que vos decías. Viene provincia y nos plantea que hay que pasar a fase 3 por estos datos, etcétera, 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 e inmediatamente empiezan a decir, no estamos de acuerdo con las restricciones, esto no lo queremos abrir esto, queremos abrir lo otro, queremos abrir lo otro. Bueno, entonces es imposible. Este virus, la verdad, que es un virus que nos tiene a maltraer, que la verdad que con la aparición de estas cepas estamos viendo la velocidad de transmisión. Nosotros, por suerte, en Bahía aún no se han detectado cepas foráneas como la de Manaos y la de Gran Bretaña, pero la ciudad de La Plata ha explotado en casos, Olavarría ha explotado en casos, y mirá qué particularidad que el intendente de Olavarría, que es del mismo signo político que Héctor Gay, solicitó un retroceso y plantear algunas restricciones para poder sortear la coyuntura, ¿no? Claro, ahí está el contraejemplo de eso que dicen algunos funcionarios municipales, que ponen la responsabilidad del retroceso de fase exclusivamente en provincia. Eso se puede consensuar. Pero la verdad que yo me pregunto, ¿cuál es la función entonces de un intendente? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que puede hacer? La verdad que me lo den por escrito, porque entonces ya sabemos y no le pedimos, pero digo, ¿cómo un intendente no va a tener posibilidad de pedir por su ciudad, plantear? Digo, me parece que es algo muy injusto. La provincia ha apoyado en este año de pandemia a la ciudad
de manera muy importante con recursos, digamos, físicos, podría ser algunas cuestiones vinculadas al ámbito sanitario, respiradores, camas, etcétera, etcétera, y también con recursos monetarios muy importantes, ampliando, vos sabés, el SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, con los ATP, con fondos reintegrables, con la coparticipación, el fondo educativo, o sea, mucho dinero que ha circulado en la ciudad, a ver, aportándolo, porque la verdad que la provincia se ha preocupado en sostener, digamos, y financiar ante algunas dificultades. Solamente el transporte público, mira, de pasajeros de la ciudad recibió de provincia 660 millones de pesos. Claro, sí, es un montón de plata, un montón de inversión. Digo, y está bien, bien, porque es un servicio que está en crisis y hay que tratar de sostenerlo, porque pasado la pandemia necesitamos un servicio, ¿no?, de transporte público, y porque de ahí trabajan personas, tienen sus familias, digo, nadie está diciendo que no, pero es este discurso como que pareciera que el intendente está en esa absoluta soledad sentado esperando a ver qué va a pasar, y la verdad que no es así. ¿Y qué lectura haces vos de esa inacción que tiene Gay? ¿Te parece que hay un motivante político, digamos, concretamente, seguir esa posición anti-restricciones que tiene Macri, que tiene Larreta? Sí, hay una matriz ideológica de, bueno, la cuarentena no, la vacuna criticarla, después por suerte se vacunó y lo mostró, creo que eso estuvo bien, porque me parece que las personas que lo siguen han visto que se vacunó y es generar confianza, que es lo que hablábamos la otra vez de construir confianza, ¿no es cierto? Sí. Pero hay una matriz ideológica muy fuerte que marca todas estas decisiones, y la verdad que son especialistas en picar la pelota fuera de la cancha. Siempre la culpa es ajena. Sí. Yo personalmente a Gay lo veo más mirando qué va a hacer a partir de 2023 que de terminar el mandato. Uno lo ve por ahí más hiperactivo en estas cosas de reunirse con Macri, con Jorge Macri me refiero, con Rodríguez Larreta, pero después acá en la ciudad no da mucho la cara, y justamente en un momento muy complicado, Sí, y la verdad que, se está haciendo un esfuerzo de todas las partes. Por ejemplo, la campaña de vacunación en Bahía, hasta el día de ayer, después veremos los números de hoy, se habían aplicado 53.197 dosis. Sí, el último mes se ha vacunado un montón, eso es innegable. Es una campaña que está funcionando, que la verdad que Bahía es una de las ciudades que más ha avanzado en esto, con todos sus vacunatorios funcionando de lunes a lunes. Hoy al país están llegando las otras 800.000 dosis de Sputnik. Conseguir vacunas a nivel mundial hoy con las dificultades que hay de fabricación y de provisión en un contexto así escaso, la verdad que el gobierno argentino está haciendo las gestiones para poder sostener, que es el único recurso sanitario que tenemos para, digamos, lidiar con la pandemia, aparte, por supuesto, de hacer los cuidados, ¿no?, que uno sabe que tiene que mantener. Entonces, me parece que creo que en este término, habiendo una pandemia, creo que tendríamos que ser capaces de establecer 2 o 3 puntos de acuerdo e ir con un mensaje claro en la comunidad y en esto avanzar, porque la verdad que acá, rédito político de esto, de donde hay enfermedad, donde hay secuelas, donde hay muerte, para mí es aberrante. Totalmente de acuerdo, sí. Es muy difícil. Sí, Gisela, vos hablabas de generar los consensos básicos. Hoy la noticia nacional, o desde hace unos días, es esta disputa, uno podría decir, entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad o la justicia federal porteña por el tema de la suspensión o no de las clases presenciales. Nosotros acá en Bahía Blanca siguen funcionando la presencialidad escolar. Uno pensaría que ante un retroceso de fase eso puede llegar a cambiar, y ya hay cierto run con eso. Hubo una movilización de un puñado de padres autoconvocados en contra de la suspensión, a pesar de que no se anunció. Y por el otro lado, el otro día charlamos el viernes pasado con una docente de un grupo de docentes que hacen un relevamiento de contagios. Ahí también hay una grieta o hay un disenso. Desde el Frente de Todos, ¿hay alguna posición en concreto en relación a la presencialidad escolar en Bahía Blanca? Obviamente que están a favor de la presencialidad y siempre cuidando la situación epidemiológica, pero ¿está dada la situación epidemiológica para que haya una continuidad en la presencialidad escolar en Bahía Blanca?
Lo que pasa es que si seguimos en esta curva ascendente, nosotros siempre decimos, o sea, puede ser que en un aula no haya contagios, en un comercio, en un gimnasio, en un salón, sí, no haya contagios. Lo que tiene que ver es el volumen de gente que circula. Más gente circula, más virus. Menos gente circula, menos virus. Más gente circula, más posibilidades de mutación. Y esas mutaciones son a veces cepas más agresivas, a veces cepas más que infectan más. Bueno, digamos, tenemos que tener todas esas variables atendiéndolas. Entonces, la realidad es que acá, como se planteó en Nación, se plantearon 2 semanas para tratar de, digamos, oxigenar este sistema de salud que viene saturado. Y nosotros tenemos un sistema de salud saturado, que vos hoy digas, estamos un poquito mejor, no sabemos en 2 horas, en 3 o mañana pasado. Claro. Entonces, a veces se tienen que tomar estas medidas. Es un proceso muy dinámico, hay que analizarlo por varios lados. Entonces, no es que yo digo hoy no hay clase, no va a haber clase todo el año. No, estamos en otra etapa, porque a la vez estamos vacunando, entonces estamos ganando ese tiempo a futuro. Pero bueno, pareciera que no hay voluntad de entender. Y si encima, desde quienes conducen o desde que tienen una palabra de referencia, se habla de esta manera tan irresponsable, todo se lo lleva a los extremos de la judicialización. Digo, la verdad que no sé, a veces me parece que le tiene que tocar a alguien cercano tener alguna dificultad con el COVID como para poder dimensionar realmente lo que es este cuadro, ¿no? Sí, como le pasó a Boris Johnson, el primer ministro británico, que tenía una posición durísima en contra de todo tipo de restricción hasta que terminó entubado. Es cierto. Entonces, digo, es una pandemia, o sea, no es un capricho. ¿A qué gobernante? Yo digo, a ver, ¿qué pensará Alberto Fernández, nuestro presidente, o el gobernador, tanto desear llegar a poder gestionar un país, gestionar una provincia, aplicar las medidas, digamos, de políticas públicas y encontrarte con esta pandemia que te explota en la cara? Pero ni en el sueño menos pensado, o sea, nadie se lo imaginaba, decisiones caprichosas. Y también hay que poner en contexto, cuando asumen tanto el presidente como el gobernador, veníamos 2 años de caída de los indicadores económicos producto de la gestión de Macri. De hecho, la primera medida que se toma importante a nivel, antes que aparezca la pandemia, ¿no? Por lo menos que la decreten acá, fue lo de la tarjeta alimentaria. Claro, sí. Y bueno, y eso hablaba de un déficit en el tema, digamos, venían a reparar una cuestión que estaba afectando a muchos argentinos y argentinas. Entonces, digo, a ver, ¿de qué país nos están hablando? Sí, es cierto, Gisela. La educación. Y me permito agregar que hay varios rubros que hoy por hoy están mejor que en la previa de la pandemia, y eso no se explica de otra manera que la pandemia previa, como suelen decir. A mí me parece que decirle un proceso político, decirle una pandemia, me parece que lo desnaturaliza un poco, pero hablo del gobierno neoliberal de Macri. Y aprovechando que nos quedan unos minutitos, te quería hacer una pregunta. Es un tema que tiene que ver con salud, por ahí nos salimos un poco de lo que es la pandemia, pero lo tocamos en nuestra última charla y lo he tocado también en charlas con vecinos, que tiene que ver con el cierre de unidades sanitarias en Bahía Blanca y el riesgo extra o la complejidad extra que es en el medio de la pandemia, no solo por la cuestión de salud, sino la accesibilidad a través de la modificación de los recorridos de colectivo y eso. ¿Qué se puede hacer con eso? Porque uno ve diferentes barrios donde hay mucha gente por ahí protestando, pidiendo la reapertura, pero ahora viene esto y se lo tapa todo. Y esa gente lo que cuenta es que se tiene que hacer 20, 30, 40 cuadras para ir a una unidad sanitaria. Mira, la atención primaria de la salud es una estrategia que lo que hace es poner cerca de donde viven las familias, donde trabajan, el sistema de atención de la salud, que es lo que las personas diferencia como el sistema en el cual ellos van a encontrar una respuesta ante un problema de salud, enfermedad. La realidad es que cada 1000 pacientes, o cada 100, como quieras, el 85% puede asistirse y resolver su situación en el primer nivel de atención, en estos consultorios de estas unidades sanitarias distribuidas por los barrios. Otro 5 a 10% podrá necesitar una interconsulta.
ver un cardiólogo, ver un neumonólogo, ver un neurólogo, pero después volver y continuar ese tratamiento así en articulación con el segundo nivel. Y solo un 5% tiene que resolver o quedar, digamos, en un nivel de mayor complejidad. Son pacientes con cuadros más graves que necesitan mayor tecnología, polimedicados, etcétera. Entonces, el valor que tiene tener abierto un centro de salud donde las personas puedan asistir a tomarse la presión, a aplicarse una vacuna, a controlarse la presión, hacer una pregunta, una duda, porque también hay actividades no solo de asistencia, de distintos aspectos de la salud, sino que tiene que ver también con la promoción, con la prevención. Cuando Gay asumió, había 56 unidades sanitarias, de muy chiquitas hasta podemos tener un centro de salud como puede ser el de Ingeniero White, que tiene guardia, o el de Cerri. Bueno, en diciembre, cuando vino a hablar sobre el presupuesto, esta pregunta se la hicimos puntualmente al secretario de Salud y dijo que había abiertas 32 en diciembre. De 56 a 32. A 32. O sea, 24 cerraron. Exacto. Nosotros empezamos a preguntar, a conversar, los vecinos están muy preocupados, nosotros estamos haciendo ahora un pedido, hoy lo conversaba con la otra concejala, Paula Echeverría, que también es médica, que ella también es médica de familia y ha hecho toda su residencia en el primer nivel de atención, así que estamos haciendo un pedido de informes para que nos diga claramente a Crowleyano qué es lo que está haciendo, porque la verdad que ha hecho muy poco, pero lo poco como esto es destruir. Sí. Porque la verdad que sacaron, vos fijate, por ejemplo, Aldea Romana es una de las que tiene dificultades. Claro. Villa Serra, 12 de octubre, te estoy diciendo de las que me acuerdo, Barrio Latino, Amaduchi la cerraron hace rato, bueno, Don Bosco, bueno, un montón más. Sí, un sinnúmero. Un sinnúmero. Digo, cuando vos retiras esto, a ver, es un concepto de generar consultorios que la gente vaya a los hospitales o abren los centros de salud, como hicieron el de Zona Norte, el del 9 de noviembre, que no están mal esos centros, están muy bien construidos, son muy cómodos tanto para el personal como para los usuarios, pero si vos rompés toda la estructura de red que hay alrededor, termina replicando una lógica hospitalaria. Claro. ¿Entendés? Entonces no podemos tener ese acceso más facilitado con una enfermera que tiene un perfil comunitario o un enfermero que cumpla ese rol, que te pueda orientar. Es fundamental todo lo que es promoción, prevención, las pautas, digamos, hábitos saludables, hablar del tabaco, hablar de la presión, hablar de las vacunas. Vos fíjate que se cerraron centros y yo quisiera ver si se ha podido sostener la vacunación del calendario nacional obligatorio y gratuito. Bien, dejamos esa pregunta y por ahí lo podemos ver en una próxima ocasión porque estamos llegando al horario del panorama nacional, Gisela. Dale, bárbaro. Te agradezco como siempre por la charla y por tu tiempo. No, por favor, a usted. Gracias por llamar. No, por favor, un fuerte abrazo. Era Gisela Gigliani, presidenta del bloque de Frente de Todos. Charlamos sobre la segunda ola en Bahía Blanca, la inacción de Héctor Gay y también el desmantelamiento del sistema de atención primaria de la salud